Y cerramos fuera de serie con el señor Norberto Vulcano, que es médico de planta del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, especialista en insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar y coordinador de trasplante cardíaco de dicha entidad. ¿Qué tal, Norberto? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? Agustina, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, andamos bien. Bueno, me alegro mucho. Buenas tardes, doctor Vulcano. Baltasar Schubert lo saluda. Un gusto que esté con nosotros, muy amable. Norberto, ¿qué es una insuficiencia cardíaca y por qué puede terminar en un trasplante esta patología? Bueno, la insuficiencia cardíaca es una entidad muy común, muy prevalente en la población general. Puede tener muchos orígenes muy diversos, pero una vez que se instala la insuficiencia cardíaca, el tratamiento tiende a ser semejante y consiste básicamente, como para que lo entienda un público general, en una cierta discapacidad del corazón de cumplir su función de bomba, que es exactamente eso, bombear la sangre que viene oxigenada del pulmón y mandarla a través de la arteria aorta, que sería algo así como el caño maestro, hacia todo el resto de los órganos para llevar el combustible universal de todo órgano biológico, que es el oxígeno que se transporta a través de la sangre. Cuando esa situación es deficitaria, o sea, cuando el corazón no puede cumplir bien con esta función, se llama entonces insuficiencia cardíaca. Si bien es un síndrome clínico, se trata clínicamente y se trata con dietas libres de sal fundamentalmente, con tratamientos medicamentosos, con pastillas, con remedios. Existen otras formas de tratar la insuficiencia cardíaca, en algunos casos en forma instrumental, con algunos equipos parecidos a los marcapasos, pero que no son exactamente eso, sino son equipos que resincronizan la actividad del corazón para que sea más eficiente. Pero en algunas oportunidades la insuficiencia cardíaca alcanza tal grado de importancia y tal gravedad que pone en riesgo la vida del paciente. Cuando la vida del paciente está en riesgo por la insuficiencia cardíaca y no es posible controlarla con estos métodos convencionales, para llevarlo de alguna manera, entonces se puede hacer la indicación de un trasplante cardíaco, que por supuesto tiene indicaciones y tiene eventualmente algunas contraindicaciones, porque no hay que pensar en un esquema mecánico como una pieza de un motor, en donde si anda mal el carburador, se cambia el carburador y todo lo demás funciona bien. Cuando en un organismo algo funciona mal, en general tiende como a haber una alteración a nivel de más de un órgano, fundamentalmente el riñón y fundamentalmente el hígado. Pero vuelvo entonces al concepto original. Cuando el corazón tiene tal gravedad en su funcionamiento que pone en riesgo de la vida del paciente, si no existe alguna contraindicación, de las cuales podemos mencionar algunas más adelante si es necesario, entonces se indica un trasplante cardíaco. Bien, doctor, ¿y cómo se hace la selección de los pacientes a trasplantar? Digo, ¿cómo se conforman estas listas de espera? Y finalmente, ¿cuándo se decreta una emergencia nacional y qué significa esto? Bueno, la selección se hace en función de que, para repetir un concepto previamente dicho, la selección se hace cuando se entiende, cuando el grupo tratante entiende de que la insuficiencia cardíaca es lo suficientemente grave, irreversible y pone en riesgo la vida del paciente. Hay métodos muy específicos, esto nunca es una opinión única, nunca hay una única persona que decide esto, sino que se hace una evaluación muy completa de la situación cardiológica para certificar de que en realidad está en una etapa terminal la insuficiencia cardíaca, y es muy importante saber de que se tienen que descartar algunos factores o algunos elementos o algunas entidades que podrían llegar a contraindicar el trasplante. Son por supuesto cada vez menos, pero vamos a hablar de una situación extrema para que la audiencia lo entienda. Si el paciente tiene un corazón lo suficientemente enfermo como para poner en riesgo la vida, pero el paciente tiene otra enfermedad mortal, como por ejemplo, no sé, un cáncer con metástasis en múltiples órganos, obviamente el cáncer es una contraindicación del trasplante, porque lo que va a definir el futuro del paciente no es el corazón, sino la otra enfermedad. O sea que
frente a su pregunta, ¿cómo se selecciona? Bueno, se selecciona cuando en un centro asistencial específicamente preparado para esto, como son grandes instituciones que se dedican al trasplante cardíaco, a través de un grupo multidisciplinario se llega a la conclusión de que el trasplante cardíaco es la mejor opción frente a todas las demás que se disponen. En cómo se compone la lista de espera. Bueno, cuando se llega a esa instancia, generalmente el paciente se le informa al paciente, obviamente el paciente tiene que tener conformidad a hacerlo, jamás se fuerza a un paciente a tomar una decisión en la que no está preparado o que no quiere, y se incluye una lista de espera que lo maneja el INCUCAI, es una entidad oficial dependiente del Ministerio de Salud, y hay un orden de espera que tiene que ver con el orden de llegada. Sin embargo, la lista de espera tiene básicamente 3 posiciones o 3 ubicaciones. Los pacientes menos comprometidos, o sea, los pacientes ambulatorios que pueden estar esperando el órgano, la aparición del órgano en su casa y que requiere, por supuesto, controles muy frecuentes en el centro asistencial a donde se lo atiende. Existe lo que se llama una lista de urgencia, que son pacientes que por su gravedad no pueden estar en el ámbito domiciliario y requieren estar internados con drogas inotrópicas. Se llaman inotrópicas drogas que, a ver cómo decirlo fácilmente, drogas que apoyan el corazón pero que generalmente se administran por vía intravenosa y que no se pueden administrar en el ámbito domiciliario. Y la emergencia nacional, es el tercero o quizás el primero de todos los grupos, es cuando el paciente, por su gravedad, está dependiente de equipos mecánicos, de asistencia circulatoria o respiratoria, y por lo tanto su situación es muchísimo más comprometida, porque son pacientes que no pueden perpetuarse mucho en esas condiciones. Entonces se establece una lista de emergencia a los cuales se van dirigidos los órganos cuando van apareciendo, en la medida en que sean inmunológicamente compatibles y compatibles también con el tamaño, porque es obvio que un paciente que pese 45 kilos, por ejemplo, no puede recibir el corazón de una persona que pesa 110. O sea, tiene que haber una compatibilidad en el tamaño del paciente y, por supuesto, una compatibilidad inmunológica que se estudia previamente, porque el paciente que está en lista de espera se lo estudia inmunológicamente antes de incorporarlo en lista y se hace un cruce con la inmunología del potencial donante a los fines de saber si resulta un donante compatible. Claro. ¿Responde la explicación responde a su pregunta claro, o hay que aclararla? Muy claro, doctor. Clarísimo, Norberto. A un año de la llamada Ley Justina, ¿cuáles son los cambios más importantes que ustedes no entendí bien la pregunta, porque hay una cierta interferencia en la línea que no se escucha bien. Sí, que le decía que a un año de la llamada Ley Justina, sí. ¿Cuáles son los cambios más importantes o más palpables que están viendo desde la institución? Bueno, la Ley Justina, digamos, es como una especie de llamada de atención sobre un problema preexistente. Sí, claro. Hay un concepto que tenemos que tener en cuenta con toda claridad. Todo el mundo, y la Argentina por supuesto también, no se excluye de esa realidad, hay menos órganos de los que se necesitan. Hay ciertos órganos que se pueden conseguir con más facilidad, para decirlo de alguna manera. A ver, tomemos el ejemplo del riñón. No es que sea más sencillo, ni que sea más fácil, ni nada de eso. Y hay muchísimos pacientes en lista de espera para trasplante renal realmente en todos lados. Pero ocurre que son órganos que primero admiten la donación de familiares vivos, de donantes vivos. Claro. Tienen que ser familiarmente relacionados a los fines de evitar el tráfico de órganos. Y por otra parte, tenemos 2 riñones y por lo tanto cada donante puede donar 2 riñones. Por supuesto puede donar 2 riñones un donante cadavérico, pero un paciente vivo relacionado, un padre para un hijo para un padre, un hermano para su hermano, puede donar un riñón y con el riñón que le queda le sobra función renal. Entonces, en esos casos, la situación de la donación es como que se transforma un poquitito más fácil. De la misma manera pasa con el hígado, que si bien también es un órgano único, pero se puede segmentar, y es quizás un concepto difícil de entender para el público no médico, pero digamos,
para decirlo en palabras muy sencillas, un hígado, se puede sacar un sector del hígado, implantarlo en el receptor, y el donante seguir con el hígado que queda, y es más, se reproduce el hígado en la porción que se le sacó. En cuanto al corazón, la situación es más compleja, porque el corazón es un órgano único e imprescindible para vivir, o sea que no hay donantes vivos, siempre los donantes son cadavéricos. Entonces, para volver al tema de la ley Justina, la carencia de órganos es una realidad constante desde la aparición del trasplante de órganos, en general, sea cual fuere, y en la medida en que van habiendo más donantes, más receptores de corazón, va siendo necesario más donantes. Pero lo que ocurre es que la cantidad de donantes aumenta o no aumenta por causas que no siempre manejamos los médicos, en general no manejamos los médicos. Los donantes cadavéricos aparecen porque son muertes de gente joven, en muertes inesperadas, en pacientes sanos, y además a veces algunas noticias de la prensa hace que se retrotraiga la donación de órganos, generalmente son noticias falsas. La prensa amarilla a veces saca información de tráfico de órganos, de venta de órganos, cosa que es falso, porque para hacer un trasplante de órganos hace falta una gran institución, hace falta poner en marcha mecanismos muy complejos en donde participa no solamente el hospital, los centros de distribución como se ve en Cucay, la policía que dirige el tránsito, una compañía aérea que transporte el órgano, o sea, que no es fácil el tráfico de órganos. De hecho, que yo no creo en eso, no existe, en corazón no es posible, porque la complejidad del procedimiento es tal que siempre se filtraría alguna información como para que se pueda saber con nombre y apellido en dónde se está cometiendo un ilícito. Pero cada tanto en la prensa aparece noticias de esta naturaleza y retrotrae la donación. Con la ley Justina, fue un caso tan resonado, una persona que esperando un órgano se muere, generalmente en etapas pediátricas, entonces eso moviliza mucho la opinión pública y facilita la donación de órganos. Por otra parte, en este caso, la ley consiste en que, a menos que un individuo de la sociedad diga explícitamente, en su sano juicio, gozando de sus plenas facultades mentales, diga y explicite de que no quiere ser donante, la ley interpreta que frente a una muerte de ese individuo que no rechazó la donación de órganos, se supone que es un donante, lo que se llama donante presunto. O sea que cualquier individuo que muere y está en condiciones de donar, se asume que es donante de órganos por el solo hecho de no haber dicho que no quiere donar. O sea que esto facilita mucho la donación, porque de hecho, ya se requieren de menos datos. Reconozcamos un detalle, que aún en estas condiciones, un individuo que no haya rechazado la donación de órganos, si un familiar, un cosanguíneo, frente al hecho concreto de la donación, niega la donación de órganos, en general, si bien la ley está autorizada a tomar los órganos por una cuestión de orden, llamémosle humanitaria, podría utilizarse otra terminología, pero frente a esa circunstancia en donde un familiar cosanguíneo, un padre para un hijo para un padre, un hermano para con una hermana, se niega a la donación de órganos en forma taxativa, la ley en ese caso no actúa compulsivamente. ¿Resulta claro? Sí, clarísimo, por supuesto, sí. El 14% de los trasplantados anualmente en Argentina son niños. ¿La mayoría de ellos nacen con la patología? Le pregunto... A ver. Usted me dice que el 14% fueron niños, y entonces, ¿cuál es la pregunta final? Si la mayoría de ellos nacen con la patología. Sí, ahora entiendo la pregunta. Bueno, no necesariamente. Digamos que la patología congénita, porque en última instancia eso, lo que usted me está preguntando, si se nace con la patología. Cuando se nace con la patología se llama patología congénita. Es más frecuente encontrar pacientes pediátricos con patologías congénitas porque, son justamente la etapa en donde se detecta la enfermedad y se pueden trasplantar. Reconozcamos también de que muchas patologías congénitas, digamos,
por suerte la gran mayoría, tienen solución quirúrgica sin requerir el trasplante. O sea, no todo paciente que nace con una cardiopatía congénita necesita un trasplante. Hay patologías congénitas muy leves que pueden ser sobrellevadas con el paciente, aún sin corrección de ningún tipo, y morirse a los 99 años de gripe sin ningún problema. O sea, así como mejoró el trasplante y las técnicas de trasplante, también mejoraron las técnicas quirúrgicas, y muchos chicos que nacen con cardiopatías congénitas pueden ser corregidos quirúrgicamente en la infancia. Sí es cierto de que quizás esa cirugía no termina de resolver totalmente el problema, y en muchos años posteriores ese niño operado en la infancia, siendo ya adulto, puede requerir un trasplante cardíaco. Pero su pregunta concreta, que es, si ya que el 14% de los trasplantados cardíacos en el país son niños, si la patología es congénita, yo les respondería, o la respuesta sería, preferentemente son congénitas, casi mayoritariamente son congénitas, pero existen también otras entidades que pueden llevar a un niño a la situación de trasplante. Tomemos el ejemplo de una miocarditis, que es un proceso inflamatorio del corazón, afortunadamente poco frecuente, pero lo que le quiero decir es que no debe entenderse que el 100% de los pacientes pediátricos con trasplante cardíacos son trasplantados por razones congénitas. Y en su enorme mayoría sí, pero hay otros casos en que la patología congénita está ausente. Estaba leyendo un informe de Fundación Favaloro al respecto de todo el trasplante de corazón. Me llamó muchísimo la atención algo que por ahí desde este lado del país nos parece tan extraño, que era el 10% de los casos en Latinoamérica está relacionado con el mal de Chagas. Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad propia de Latinoamérica, sí, pero propia porque es transmitida por un vector que le tocó vivir en este continente, así como hay otras entidades que ocurren en otras latitudes, en otros lugares del mundo. La enfermedad de Chagas es transmitida por el Trypanosoma cruzi, que es inoculado a través de la vinchuca. La vinchuca vive en Latinoamérica, que prácticamente ocupa toda América desde México hacia el sur. No es una cuestión ni política, ni sociológica, ni cultural, ni nada. Le tocó nacer ahí, así como a las cebras o los leones le tocaron nacer en África. Entonces, como la vinchuca y el Trypanosoma cruzi son propios de Latinoamérica, sí hay un porcentaje muy importante de pacientes que se trasplantan porque tienen Chagas, y el Chagas es una enfermedad que no en todos los casos, pero sí con relativa frecuencia, afecta en el corazón. Entonces, frente a su pregunta concreta, si en la Argentina y en Latinoamérica uno ve pacientes con enfermedad de Chagas, sí, es cierto, es improbable que haya Chagas en China, porque en China no hay ni Trypanosoma cruzi ni hay vinchucas. Y en algunos casos se están empezando a ver en Estados Unidos, no por una cuestión también ni sociológica ni política, sino porque las cuestiones de migraciones, algunos pacientes con enfermedad de Chagas están en Estados Unidos y terminan con un trasplante. Pero para responder categóricamente a su pregunta, sí, es cierto, en Latinoamérica hay muchos pacientes con enfermedad de Chagas que terminan con trasplante cardíaco, y la razón es que el Chagas es una enfermedad que la transmite un insecto que vive en Latinoamérica. Ahora, sí vale la pena hacer una reflexión al respecto. La vinchuca es una especie de chinche que pica a la gente y le transmite la enfermedad, y a ver cómo decirlo elegantemente, estas chinches viven en viviendas precarias, o sea que de alguna manera se transforma en una enfermedad de la pobreza, porque la gente que vive en casas cómodas, en casas bien arregladas, en casas que no tienen huequitos donde se pueden anidar las vinchucas, no hay Chagas. O sea, a ver, para decirlo también elegantemente, y lamentablemente es una enfermedad que se ve más en la población pauperizada, que vive en viviendas muy precarias, en ranchos, en
casas con techo de paja, en condiciones no apropiadas. Digamos que es muy improbable que una vinchuca viva en una casa de la Capital Federal, por ejemplo, por las condiciones habituales que tiene una casa de Capital Federal o incluso condiciones climatológicas, porque el chaga, si bien es cierto que vive en Latinoamérica, o que que la vinchuca vive en Latinoamérica, el límite de la vinchuca está alrededor, como una cosa aproximada, pero lo tengan en cuenta, aproximadamente al nivel de la latitud de Córdoba. Por ejemplo, en la Patagonia no hay vinchucas, pero por una cuestión climatológica. ¿Se entiende? Sí. De hecho, yo creo que mi reflexión iba por ese lado, a que qué grande es el nivel de exposición de la gente para que el mal de Chagas represente el 10% de los casos en Latinoamérica, y qué mal estamos haciendo las cosas para que esa gente esté tan expuesta a ese peligro. Sí, eso ya no es una respuesta médica, es una respuesta política. Claro, Latinoamérica lamentablemente es un país de grandes contrastes sociales, y por lo tanto, sí, esa situación se da, por supuesto. Si la vinchuca viviera en Europa, habría mucho menos pacientes chagásicos. Totalmente. Porque es obvio que la vinchuca no encontraría lugares donde vivir en las casas y en las viviendas en donde viven los europeos. Sí, o los mismos gobiernos no permitirían que eso suceda. Harían algo ellos para evitarlo. Bueno, supongamos de que sí. Sí. Pero para volver a su reflexión inicial, si estamos haciendo mal las cosas en Latinoamérica, sí, hacemos muy mal las cosas en muchos aspectos, y en materia de salud hacemos las cosas muy mal en muchos de estos aspectos. El mal de Chagas es uno de ellos. Doctor, le agradecemos muchísimo esta entrevista, muy interesante la temática que ha tocado y sobre todo ha sido muy claro, por eso muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Por favor, un placer, Norberto. Hasta la próxima. Adiós. Hablábamos con el señor Norberto Vulcano, que es médico de cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, especialista en insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar y coordinador de trasplante cardíaco. Y me parece que es una entrevista que calza muy bien en estos tiempos, por muchas cosas, porque como decíamos, se cumple un año de la ley Justina. Que pobrecita le costó la vida, pero bueno, su madre siempre dice, yo estuve leyendo un par de notas que le hicieron, que su lucha transformó mucho lo que es la historia de la Argentina en cuanto a los trasplantes. Seguro. Asentó un precedente, claro. Exacto, así que bueno, no vamos a decir que valió la pena, pero sí, aún así marcó un momento. Uh-huh. Y además se cumplieron en estos días 96 años del nacimiento de René Favaloro. Bien. Que es como nuestro referente en lo que es cardiología, así que me parece que venía muy a cuento, además de que Norberto es tremendamente claro. Sí, muy bueno realmente. El tema es muy interesante, la verdad es que se puede hablar un montón. Teníamos más preguntas que no le alcanzamos a hacer por una cuestión de tiempo, pero es muy interesante y hay que encontrarle un montón de razones a lo que es el trasplante de corazón. Mirá esto del Chagas. Sí. Si hiciéramos las cosas mejor, ¿cuánta menos gente se estaría expuesta a terminar necesitando un corazón? Que es un órgano, como él bien explicaba, muy difícil de conseguir porque son pacientes cadavéricos. No podemos donar en vida un corazón porque lo necesitamos para vivir. Y después viene todo el tema de los pacientes que son inmunodeprimidos para poder trasplantarlos, que el corazón lo reciban bien, el tema del rechazo. Bueno, yo estoy investigando porque dije, bueno, ok, esto es muy normal que suceda, lo del rechazo. Hay un montón de pasos, no quiero errarlo y decirlo no médicamente mal, ni bien. Hay un protocolo establecido que es después de la operación para que el paciente termine aceptando el órgano. Pero me puse a investigar, digo, ¿ha habido 2 trasplantes? O sea, ¿hay una persona con tanta suerte en la historia de la humanidad que logró recibir 2 corazones? Y creo que hay 2 o 3 en el mundo de que terminó rechazando el órgano finalmente y le pusieron otro corazón, le consiguieron otro corazón. Pero es una cosa que... de récord Guinness. De récord Guinness. Realmente. Totalmente excepcional. Claro, vos mirás la cantidad de gente que muere esperando un corazón y no llega, claro. Y acá 2 o 3 han recibido 2. Pero son 2 o 3 en la historia de los trasplantes. Y después un dato que me llamó mucho la atención también y que me parece tremendamente interesante es que después de la ley Justina
hoy, al día de hoy, a julio de 2019, hay más del 60% de los argentinos es donante de órganos. ¿Sí? Es la tasa más alta en la historia argentina. Pensé que era más baja. Es un número importante. Estamos al mismo nivel de Europa. Mirá. En este momento. Ha crecido mucho. Por supuesto, ha sí. muchas campañas de concientización, sobre todo. No, bueno, ¿no? pero Porque, además la ley cambia claro, la ley en la que a partir de ahora somos todos donantes, salvo expresan lo contrario. Exactamente. Claro. O sea, lo invertido de como fue siempre. Antes había que manifestar la voluntad de donar y ahora no. Ahora automáticamente todos somos donantes, a no ser que lo digamos. Pero bueno, Europa es donde se registra la tasa de donantes más altas del mundo, así que estar a ese nivel, digamos que es un logro grandísimo y bueno, en gran parte creo que se lo debemos a Justina. Así es.